Bueno, les quiero dar la bienvenida a este curso de Histo de ABC. La verdad es que este curso me emociona mucho. Histo se me hace la materia fundamental de primerito. Más que nada porque engloba desde la anatomía, gran parte de lo que vamos a ver en generalidades. Primero debemos conocer cómo se ve grande y después lo vemos en chiquito. Bioquímica, tenemos que comprender cómo que funciona. Y embriología, gran parte de cómo está estructurado el cuerpo, lo vamos a ver con Bren en la parte de embrio, pero gran parte de cómo está programado nuestro cuerpo nos sirve para entender cómo es que funciona en la parte ya adulta. Entonces, primero que nada, yo quiero felicitarlos por iniciar tus sueños. En verdad, la carrera de medicina es una carrera soñada, es de las más demandadas en la facultad, incluso de toda la UNAM, de las más pedidas. El 1% entra. Y no es por nada, pero realmente gran parte de lo que hacemos en la carrera es eh, con un objetivo que es sobre todo ayudar a alguien más. Y no hay nada más noble que estudiar, que desvelarse, que estar en un curso de ABC para ayudar a alguien más, para comprender, no solamente para pasar una materia. Entonces, yo quiero felicitarlos y sobre todo mencionarles que de verdad en la carrera de medicina van a tener muchos retos. La verdad es que es una carrera demandante, larga. Sin embargo, cada reto los va a ir forjando, cada reto los va a ir ayudando a ser mejores personas. La verdad es que quiero que se vean ahorita cómo están, cómo salieron de la prepa. Y en unos años, cuando acabe el curso, en un año, vamos a ver qué tanto hemos cambiado, cómo eran nuestras perspectivas y sobre todo qué tanto hemos aprendido. Van a ver que en todos los días van a aprender algo, ya sea con sus amigos, con sus profesores, en el curso, siempre van a tener algo de qué hablar y de qué aprender. Entonces, cada reto que se van a enfrentar va a ser para mejorar y sobre todo para convertirse en los excelentes médicos que yo sé que van a ser. Entonces, en general, el histocurso, vamos a seguir el mismo plan de estudios que lleva el de Histo. Sin embargo, se supone que lo había programado como para tener una semana de anticipación. Esto quiere decir que nosotros vemos el tema hoy, domingo, para que la próxima semana, ustedes vean ese tema en sus clases. Entonces, más o menos ya van a tener idea, ya van a ver más estudiaditos para el momento de sus clases ya participar y llevarse sus puntos extra y que los vean con envidia a los demás que no tomaron el curso. Entonces, en general, siempre yo les voy a poner el plan, el temario o el plan de estudios, porque sobre todo ese texto interminable gigante que tiene todas las materias nos sirve para algo. Ese texto gigante nos va a ayudar para que comprendamos qué es lo que queremos aprender. Y sobre todo yo se los he dividido en estos subtemitas que vamos a ver primero qué es la óptica. Vamos a ver qué principios físicos podemos utilizar en medicina y sobre todo vamos a repasar las partes del microscopio y después vamos a ver los tipos de microscopios. Esto fundamentalmente para que veamos cómo podemos aplicarlos. No solamente es comprender cómo es que funciona la luz, cómo es que está ese microscopio que ustedes van a usar en sus clases de histología, sino a identificarlo, porque sobre todo en esto vamos a ver que esto es identificar y practicar. Entonces vamos a empezar con la óptica, que en general quiero que veamos o repasemos esos momentos de prepa en nuestras clases de física en las que vimos que la óptica es el estudio de la luz, ¿no? En general, pero ¿qué es la luz? La luz en general es ondas electromagnéticas. El sol irradia, manda energía en forma de ondas y sobre todo para que sea interpretada como luz, nosotros debemos observarlas. ¿Cómo las vamos a observar? Por medio de estas partículas que se conocen como fotones. Entonces, las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio hacia nuestros ojos y es en ese punto en el que se convierte en luz. Pero no todo lo que manda el sol lo podemos ver.
sino que existe un espectro o un rango en el que nosotros podemos identificar esta luz y nosotros las vamos a ver como colores. Esto, la verdad es que a muchos profesores les encanta preguntar, pero en general el espectro de luz visible va de los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda. Vamos a ver a qué me refiero. Pero las ondas que viajan a través del sol hacia nuestros ojos son de distintos tamaños, no todas son iguales. Hay unas muy grandes y hay unas muy pequeñas. Entonces, en general, todos los colores que nosotros podemos identificar, eh, ese magenta rosado, ese rosa mexicano, todos esos colores están en esos 400 a 700 nanómetros. Si es muy grande, ya lo dejas de ver, y si es muy pequeño, lo dejas de ver. Entonces vamos a ver que los más pequeños van a ser los colores violeta azulados y los más rojos van a ser las de más grande onda. Entonces, por ejemplo, menor a 400 nanómetros tenemos los rayos ultravioleta, ¿no? De esos que te proteges con tu protector solar y esos no los ves, pero también son ondas que manda el sol. Y para el otro lado, ondas mucho más grandes, pues son los infrarrojo que utilizan muchos controles o aparatos electrónicos. Entonces, prácticamente lo que tú ves, todo lo que estás viendo, la pantalla, estos colores, están en estos rangos de onda. Entonces, para comprender cómo se comporta una onda, pues tenemos que entender que es algo que oscila, ¿no? Se comporta con oscilaciones. Estas oscilaciones tienen crestas y tienen, ay, no, y tienen valles, puntos altos y puntos bajos. Pero lo que nos interesa de esta onda van a ser dos particularidades, lo que es la amplitud de onda y la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre una cresta y otra cresta. Y eso es lo que nos va a dar el tamaño de la onda. Si la distancia es muy larga, entonces la onda va a ser muy grande. Si la distancia es muy corta, la onda va a ser chiquita. Y esto es prácticamente lo que nos generaba ese espectro de luz visible. Y la amplitud de onda es desde el punto medio hasta la parte máxima o la parte mínima de la onda. Y esto nos va a dar la brillantez. Entonces, si alguien aumenta la amplitud de la onda, se hace más grandota, vamos a ver con mayor brillantez. Es lo mismo que ocurre en tu celular. En tu celular, cuando le bajas el brillo, disminuyes la amplitud de onda, pero cuando le aumentas la amplitud de onda, aumenta el brillo. Y en general quiero repasar unas pequeñas propiedades de cómo se comporta la luz, porque al ser partículas, pues se relaciona con el ambiente. Y algo que utilizamos mucho en histología es cómo podemos desviar la luz y concentrarla para ver una imagen. Entonces, a estos cambios de velocidad y dirección de un rayo, los rayos en general, una onda va viajando sin que nadie la toque, siempre en la misma dirección y con una velocidad constante, que en el espacio es de 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. Va demasiado rápido. No hay nada más rápido que la luz. Pero esta luz, pues como va tan rápido, pues va chocando con distintos objetos. Entonces vamos a tener objetos en general translúcidos que van a permitir que estos rayos se atraviesen. Pero dependiendo cómo eh, impacten en este objeto, se va a comportar distinto. Se ha visto que, por ejemplo, tenemos el rayo este es mi objeto y tenemos la onda que va viajando. Entonces, si choca en un ángulo menor a 45 grados, es decir, pegadito, lo que va a pasar es que se reflejan, es decir, entra y sale. Entonces, es lo que muchas veces causa destellos. Cuando tú ves un laguito y te avienta la luz, es por esto, porque se reflejan. Sin embargo, si es normal, como de 45 a 89, lo que va a pasar es que el objeto lo va a atravesar, pero se va a mover. Este objeto va viajando y se mueve
y causa una refracción, un cambio de velocidad y un cambio de dirección. Y finalmente, si lo atraviesa totalmente perpendicular, 90 grados, justo, este va a seguir su mismo trayecto, no se va a modificar. Entonces, ¿pero de qué depende cómo se muevan estos rayos de luz? Bueno, pues sobre todo va a depender del índice de refracción. ¿Esto qué quiere decir? La propiedad del objeto en cómo va a permitir que estos rayos se refracten. Hay objetos que son súper afines de las fotones que permiten su paso libremente dentro del objeto y hay objetos con los que va a chocar más. Entonces, por ejemplo, cuando tú agarras tu agua y y ves más o menos mi ojo, lo que estás viendo realmente es cómo los rayos que están entrando a través de esta zona se van refractando, se van moviendo, porque así no es mi ojote, la verdad, tengo ojos chiquitos, pero cuando entran los rayos se van moviendo y tú permites generar una imagen diferente. Esto en el agua, pero vamos a ver que existen distintos objetos que tienen índices de refracciones diferentes y van a mover más o menos los rayos. Entonces prácticamente los físicos que les encantan estas fórmulas van a sacar cómo se comporta en el aire y cómo se comporta en un medio al vacío, sin que nadie lo modifique y nos dan estos números raros. Y entre más sea el número raro, menor va a ser su capacidad de permitir el paso de los fotones. ¿De acuerdo? Y entre el número sea más chiquito, los fotones se van a pasar libremente. Esto es importante porque cuando queremos hacer una imagen, pues tú vas a utilizar medios en los que la refracción sea la menor posible para que los rayos no se modifiquen tanto y no te creen imágenes súper alteradas. Otras propiedades de la luz que tenemos que comprender es cómo se destruye. En general, la luz que saca el sol es luz blanca, es decir, una luz que viene compuesta con todas las ondas juntas de distintas longitudes. Y es por eso que se ve blanca, porque si juntas todos los colores te crea el blanco. Sin embargo, hay un fenómeno muy bonito que se llama la dispersión de la luz, que es decir, que en un prisma o en una pirámide, al momento de que esta luz blanca con todas las longitudes de onda, con todos los colores, llega y choca, debido a que es un cristal, el cristal va moviendo los rayos de luz y los va modificando. Entonces, si es una onda muy grande, por ejemplo, un rojo, un naranja, se va a mover menos que una onda chiquita, como un azul o un violeta. Entonces, por ejemplo, entran los rayos y lo que pasa aquí, uy, lo que pasa aquí es que el color azul se mueve, se mueve, se mueve y se separa de los demás. Lo mismo ocurre con el rojo, pero este casi no se va a mover, si ven, sigue el mismo trayectoria y se separa menos. ¿Esto para qué nos sirve? Porque existe distintos cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando se rompe una cámara, empieza a haber como colores raros alrededor de la cámara. Esto ocurre porque la cámara, en vez de ser un cristal liso, plano, empieza a destruir esa luz y la empieza a fragmentar. Y eso se conoce como dispersión. Y la otra es la absorción. Mencionamos que si es un cuerpo transparente, un vaso, un cristal, un vidrio, los rayos atraviesan y siguen su camino. Pero en cuerpos opacos, la luz se absorbe. ¿De qué va a depender de que se absorba? De, del color del objeto. Si es del mismo color, se absorbe. Si es de diferente color, se refleja. Entonces,
En general, el negro es el color que, o es la ausencia de color, que más absorbe las ondas. Entonces llegan los fotones, chocan con el color negro y se transforman en energía calorífica. Entonces, es aquí cuando te pones experto y ves a tu amigo metalero que tiene un montón de calor y tú vas con tu playerita blanca que está reflejando todos los rayos de luz y, eh, y él nos explica por qué tú no tienes calor y él sí. Bueno, pues en general, tu amigo metalero, lo que pasa es que es prácticamente un calentador humano móvil, porque todos los rayos van con él, se absorben y se transforman en calor. Y otro fenómeno es que en general en el ambiente hay un montón de fotones y todos van de distintos lados, unos de hacia arriba, unos hacia abajo, unos de lado. Pero si nosotros utilizamos un objeto que se conoce como un filtro polarizador, que solo va a permitir el paso en un solo plano, es decir, solamente los que van vertical y los horizontal se absorben, se destruyen, vamos a permitir el paso de un solo tipo de fotón en esa dirección y que no lo que se importa de aquí es que podemos modificar o podemos utilizar esto para los vidrios polarizadores. Es por eso que los vidrios polarizadores, cuando nosotros los queremos ver de afuera, no vemos nada porque todos los fotones se están anulando. Pero si la persona que está adentro quiere ver hacia afuera, como no hay un filtro de adentro hacia afuera, pues esa persona sí nos puede observar y sí nos puede espiar. Y antes de comenzar a utilizar el microscopio, pues tenemos que entender la luz y los lentes. ¿Cómo vamos a enfocar esos rayos? Porque esos rayos dijimos que están por todos lados. Entonces utilizamos lentes que son como objetos transparentes que permiten el paso de fotones, pero con distintas formas. Existen los lentes convexos y los lentes cóncavos. Los lentes convexos se van a dedicar a concentrar la luz. Es decir, tenemos la luz por todos lados. Lo que queremos es que llegue a un punto específico, a mi ojo, a la cámara, a donde tengamos que interpretarla. Entonces los rayos van en todos lados y llegan a un punto y ¡pum! Es ahí donde se concentran en un foco. Estos tipos de lentes se conocen como convexos o positivos y son como balones de fútbol americano. En general están más gorditos del centro y más delgaditos de las periferias. Entonces, y llegan los rayos y los concentran en este punto y es ahí cuando tenemos una imagen proyectada. Pero tenemos unos lentes denominados cóncavos o divergentes o negativos, que su función prácticamente va a ser la de dispersar la luz. Esto consiste en que los rayos, en vez de enfocar, pasan el lente y enfocan, ahora se van a dispersar, se van a ir por todos lados. Esto nos interesa cuando queremos evitar formar imágenes en un punto, ya sea porque la queremos formar más adelante o porque nos interesa formarla del otro lado. Ahorita vamos a ver más cómo podemos aplicar esto. Pero en general, los positivos concentran en un foco. Los negativos o los cóncavos dispersan la luz a otro lado, ¿vale? Y estos son totalmente contrarios, van a ser más anchos de los extremos y más delgaditos del centro. Ahora, una vez comprendido cómo es que se comporta los fotones, cómo se comporta la luz, pues ahora vamos a ver cómo es que se forman las imágenes antes de pasarlas por el microscopio. Entonces, en general, lo que tenemos que ver es que tenemos un lente cóncavo, digo, un lente convexo, perdón. Un lente convexo pasan los rayos y se van a juntar en un lado. Entonces, antes de ver que
se empiecen a juntar, en el centro vamos a tener algo que se conoce como un centro óptico, que en general es un punto en el que los rayos no se mueven y no va a tener modificaciones. Esto nos va a ayudar nada más de referencia, en general no afecta a nada. Y vamos a tener este eje principal que nos va a ayudar a situar los rayos principales que pasan por ese centro óptico. Si no pasan por ese centro óptico, son rayos secundarios. Estos rayos secundarios que pasan en cualquier lado del lente se van a concentrar en un punto que es el foco. Y es por eso que muchas veces cuando nos queremos tomar una foto y decimos, "Ah, es que no encuentro como mi ángulo, no enfoca", en realidad lo que está haciendo tu cámara es buscar un punto en que todos esos rayos se concentren para enfocarte. Y la distancia entre el lente y el foco lo vamos a denominar como distancia focal. Esto es muy importante porque dependiendo qué tan lejos o qué tan cerca esté ese foco, vamos a tener imágenes un poquito más grandes o un poquito más pequeñas. Entonces, en general, a las imágenes vamos a estudiarles tres cositas. Vamos a estudiar el tamaño, vamos a estudiar la alineación y la proyección. El tamaño, es decir, qué diferencia tenemos después de que pasa por un lente. Es, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de la botella, que es cuando pasa por los rayos, por el agua, lo que va a hacer el agua es aumentar el tamaño, a diferencia de que hay unos lentes que van a disminuir el tamaño. La alineación, tenemos imágenes que van a ser totalmente iguales que la imagen principal o imágenes invertidas, que es decir, una vez que pasan por los lentes, se van a voltear y van a seguir su, su trayecto. Y aquí hay dos conceptos muy interesantes. Tenemos la proyección virtual y la proyección real. La proyección virtual es que la imagen se va a generar del mismo lado donde se está el objeto. Y la proyección real es que se va a proyectar del otro lado del objeto. Esto se ve mucho en, por ejemplo, en las lupas. Cuando tú pones una lupa, en realidad lo que estás viendo es lo que está proyectando del mismo lado de tu ojo. Pero, por ejemplo, cuando tú estás viendo tu cámara, realmente estás viendo el objeto después del lente. Entonces tenemos imágenes que se forman del mismo lado antes del lente o tenemos imágenes después del lente. Entonces en general le estudiamos esto. Tamaño, si aumenta o disminuye. Alineación, si se queda igual o se invierte. Y proyección, si es del mismo lado del lente o del otro lado del lente. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues cada segmento del microscopio va a proyectar imágenes, pero que se van a ir modificando para darte una imagen final. Entonces, por ejemplo, si tenemos un objeto que está entre el lente y la distancia focal, nos va a dar una imagen eh, aumentada, virtual y derecha. Y esto prácticamente es lo que estamos viendo en la lupa. Cuando nosotros utilizamos una lupa, lo que está pasando es que ese lente va a proyectar del mismo lado y más grande. Es por eso lo que nos interesa. Pero, por ejemplo, en el caso de que tengamos un objeto más allá de la distancia focal, más allá de donde puede enfocar los rayos, lo que va a pasar es que unos no se van a modificar y otros se invierten. Entonces nos va a dar una imagen invertida, aumentada y del otro lado. Esto es más que nada la imagen que puede proyectar un objetivo. Entonces, la luz entra de este lado, la va a invertir, la va a aumentar y la va a proyectar de este otro lado. Y si la ponemos mucho más lejos, ese objeto lo que va a pasar es que nos va a hacer una imagen más pequeñita, invertida y irreal del otro lado. Y esto es prácticamente cómo es que funciona una cámara fotográfica.
tenemos el objeto y, o sea, tú ves. Cuando le quieres tomar una foto al mural de la Facultad de Medicina o ahí a la Biblioteca Central, en general, el objeto pues, se ve más, en tu pantalla se ve más chiquita, se ve incluso volteada en celulares como iPhone, te voltea la imagen, tú la puedes voltear después ya editándola, pero es esta parte de que tu lado derecho ahora está al lado izquierdo y te ves medio raro y sobre todo reducida, ¿no? Porque no está siendo el mismo tamaño del que está tomando el objeto. ¿Y qué aplicación tiene conocer esto? O sea, ¿de qué me sirve saber que puedo modificar una imagen? Porque hay personas, como yo, que tenemos ametropías, que ametropías son alteraciones en la concentración de los rayos de luz. Hay ojos que están medio raritos de nacimiento, como los míos, en los que cuando queremos proyectar esta imagen en esta zona amarilla que se conoce como retina, para que pueda yo interpretar las imágenes, no llega a la retina, se enfocan antes o se enfocan incluso después. Entonces vamos a tener dos padecimientos, que es la miopía y la hipermetropía. La miopía es que no puedes ver de lejos. ¿Por qué? Porque los rayos, en vez de formar un foco en la retina, se forma antes. Entonces, lo que tú tienes que hacer como médico es darle un aditamento que haga que los rayos se dispersen hasta que lleguen a la retina, porque como llegan antes, tenemos que extenderlos hacia la retina, o sea, aumentar esa distancia. Y es con ello que utilizamos lentes negativos o cóncavos. A diferencia de la hipermetropía, que son ojos eh, muy chiquitos, que prácticamente los rayos de luz se salen de la retina, se salen del ojo, no llegan, están muy alargados. Entonces, ¿qué es lo que tú le vas a utilizar como médico? Necesitas un aditamento que haga que enfoquen antes o que converjan antes justamente en la retina, que va a ser esta zona. Entonces, un lente positivo convergente que enfoque esta imagen justamente en el punto que queremos. Es por eso que nos interesa eh, que ustedes aprendan cómo es que se forman las imágenes. No solamente porque también se los van a preguntar en sus exámenes, y como qué tipo de imagen forma el objetivo, qué tipo de imagen forma una lupa, sí se las preguntan. Sin embargo, lo importante como médico es saber cómo puedo yo modificar esto en el ojo. Para los que quieran ser oftalmos o incluso médicos generales, tú puedes mandar unos lentes sin problema. No sé si existe una duda hasta acá o todo bien. Bueno, vas sí, ya vi un mensaje. ¿Todo bien? Ah, excelente. Va. Entonces, vamos a continuar. Esta es como la parte más complicada de entender porque la verdad es que es mucha física y mucho, este, imaginación, la verdad, pero poquito a poquito, no se preocupen. Ahora sí vamos.